Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Mariana Costa. En mi canal toco temas vinculados con el diseño, la ilustración y la comunicación. La idea es brindarles un contenido que tenga teoría y práctica fundidas. Yo creo que tienen que ir juntas y además tienen que ir con muchos ejemplos para que podamos pensar cada uno de los temas. Así que bueno, bienvenidos. Si no conocen el canal, obviamente suscríbanse, pónganme comentarios. Me encanta poder producir todo este material para que les vaya quedando. Bueno, en este caso puntual, como siempre les muestro, estoy trabajando con muchos dibujos hechos para el tema de la vista, la mirada. Van a ver que les estoy hablando de varios videos con los cuales estoy trabajando sobre el tema que nos preocupa y nos compete a todos los que estamos en estos temas. Así que, bueno, los invito especialmente en este video. Quédense hasta el final porque vamos a ver ejemplos muy seleccionados y que yo quiero mucho vinculados con este asunto de la diferencia entre la vista y la mirada. Así que bueno, se los explico a continuación. Ojalá les sea de utilidad y ahí vamos con el contenido. Bueno, primero contarles que este primer video que dice el ojo no es la mirada, se refiere fundamentalmente a la diferencia entre la vista y la mirada, pero también vamos a tener otros videos que acá tienen las tapas para que vayan viendo, que continúan con esta idea de ver ejemplos donde se utiliza la mirada de los personajes en diseño, en fotografía, en comunicación, en ilustración también, ver ejemplos para aprender a componer considerando este asunto. Así que bueno, vamos directamente con el primero ahora. Cada uno de estos videos es independiente, así que los pueden ver como quieran, no tienen un orden estricto, pero bueno, los invito a que se complementen y vean todo lo que les he seleccionado para estos videos. Muy bien, empecemos con la diferencia entre vista y mirada. Cuando hablamos de ver específicamente, estamos hablando de usar los ojos, la vista como un sentido más, ¿no? Se trata simplemente de percibir con los ojos gracias a la acción de la luz. Eso es básicamente ver. Ahora, también la palabra ver se usa metafóricamente. Por ejemplo, yo puedo hablar de ver en el sentido de percibir algo con mi inteligencia, ¿no es cierto? Veo cómo son las cosas, como dice acá esta frase, ¿no? Si yo te digo, ya estoy viendo cómo es el asunto, en realidad no veo el asunto, sino que percibo, ¿no? O por ejemplo, cuando adivino la intención de alguien y le digo, te veo venir, es una manera de plantear que lo que estás captando y lo que estás percibiendo es una actitud. Y las actitudes, digamos que no se ven así literalmente. Otra posibilidad es decir, capto el parecido de alguien con otra persona y yo puedo decir, te veo a vos, ¿no es cierto? En vos yo veo a tu padre, por ejemplo. Y esa es una manera de usar también el concepto de ver. Ahora, eh, por supuesto que es muy rico, todas nuestras palabras son muy ricas y las maneras de usarlas son muy enriquecedoras, pero técnicamente cuando hablamos de ver, hablamos de usar la vista, concretamente. Ahora bien, ¿qué es la mirada? La mirada se define como la posibilidad de dirigir la vista, de fijarla en algo, orientando los ojos, ¿no? Pero también la mirada se vincula con observar las acciones de alguna persona, con revisar, con registrar. Si yo te digo, bueno, dale una mirada a esto, estoy diciendo revisa esto, ¿no? Si te digo atendé, mira esto, estoy hablando de que lo tengas en cuenta, de que lo consideres. Y también, fíjense qué interesante, el concepto de mirada se vincula con pensar y con juzgar. Así que sobre todo esto vamos a ver algunos ejemplos acá. Yo podría decir, tengo una mirada determinada sobre tal tema, ¿no? Entonces, bueno, es muy distinto el concepto de vista en el sentido fisiológico del uso de los ojos que el concepto de mirada, que es más complejo y está implicando otros elementos, ¿no? Muy bien, acá dice Joan Costa, y les dejo bibliografía como siempre para que lean sobre el tema, dice Joan Costa, una cosa es el ojo, otra la mirada. El ojo ve, la mirada mira. Ahí ven la diferencia, ¿no? Viendo, el ojo se distrae y se hace vulnerable. Es interesante este concepto porque parecería que ver, en el sentido fisiológico, nos
distrae de mirar. Es interesante, dice, la mirada domina, el ojo es receptor de sensaciones luminosas, la mirada es activa, busca, escudriña, exige y contempla, absorbe información, emociones y valores, y también los expresa o emite. La mirada emite valores, emite emociones. La mirada es táctil, dice Joan Costa, palpa. Qué fuerte que es esto, ¿no? Porque no es lo mismo ver que mirar. Yo con una mirada puedo estar emitiendo un conjunto de ideas que las otras personas perciben mediante las emociones, ¿no? Puedo estar con una mirada, puedo estar diciendo muchísimas cosas, ¿no? No simplemente con la vista. La mirada es lo que define la intencionalidad y eso es muy importante. Entonces, cuando piensen en mirada, vinculen ese término con intención. ¿Qué intención se tiene? Cuando vos ves que alguien te está mirando de determinada manera, vos podés captar su intención, ¿no? Y la finalidad de la visión es la dimensión humana de esta. Bueno, esto habla de la diferencia que dice Jacques Saumont acá entre la vista y la mirada. Me parece interesante que vayas captando las sutilezas entre ambos términos, ¿no? La mirada es lo que define la intencionalidad y la finalidad de la visión, ¿sí? O sea que sin visión no hay mirada, pero, o por lo menos es lo que se dice de manera estandarizada, ¿no? Pero la mirada tiene otras profundidades y otras intenciones en los humanos y también en los animales, ¿por qué no? Fíjense, no sé si ustedes vieron la serie Breaking Bad, pero es una de las series legendarias. Y acá lo tienen al personaje, a Walter White, y si no la vieron, la pueden ver porque realmente el personaje tiene una mirada impresionante, ¿no? Entonces la mirada indica los pensamientos, cosa que la vista no indica el pensamiento, la mirada sí. La mirada, además, te delata, te muestra cómo sos. Con una simple mirada, si vos tenés un poco de cuidado, podés comunicar ciertas cosas. La mirada está íntimamente relacionada con el ánimo, con la emoción, con la cultura, con los conocimientos, con tus ideas. Tus ideas se ven a través de tus ojos si alguien es capaz de mirar, ¿no? Bueno, acá la tienen a Marilyn Monroe, fíjense lo que es esa mirada. El que mira dirige la vista, el que observa la detiene. Esa frase también es interesante para que distingan que no es lo mismo dirigir la vista que observar. Observar tiene que ver con mirar. Y acá también me parece importante que consideren que una muy buena práctica para aprender a mirar es observar. Y observar es muy importante y se logra, si a ustedes les interesa y les gusta el dibujo, más allá de la calidad realista de su dibujo, es muy bueno dibujar. Porque cuando dibujas, observas. Aunque no estés dibujando un objeto real, estás observando alguna idea. O te estás concentrando con un virome, con un lápiz, en un papel. Y eso es observar. Entonces, fíjate que una muy buena práctica para la mirada es la observación. Y para observar, dibujar. Entonces acá les traigo un dibujito muy hermoso de Leonardo da Vinci, que es un pequeño estudio de gatos y dragones. Fíjense, de 1513, ¿no es cierto? Cómo él se detenía en los detalles y observaba las distintas posturas. Y por supuesto los dragones no existen, pero él, la imagen que él tenía del dragón, también la dibujaba y observaba. Fíjense cómo Leonardo hacía observaciones muy interesantes y detalladas sobre los movimientos del agua. Acá les muestro un ejemplo de eso, ¿no? Él se fijaba cómo podía dibujar, observando con mucho cuidado, los movimientos del agua. Fíjense qué importante que es eso, poder concentrarse en alguna cosa y ver los detalles de ese elemento, ¿no? Y por ejemplo, unas telas acá también dibujadas por Leonardo de una manera maravillosa. Este es un gran ejemplo, pero bueno, no necesitas ser Leonardo para concentrarte y observar dibujando. Me parece una muy buena práctica para trabajar en lo que es tu mirada. Muy bien. ¿Qué decía Milton Glaser, uno de los grandes diseñadores y maestros del diseño? Soy un gran defensor del dibujo, no por haberme convertido en ilustrador, sino porque creo que el dibujo cambia el cerebro.
de la misma forma en que encontrar la nota correcta cambia la vida de un violinista. Miren la importancia que le da Milton Glaser al dibujo y sostiene el dibujo como una práctica de observación que te cambia el cerebro. El dibujo te vuelve atento, te hace prestar atención a lo que ves, lo cual no es tan fácil, dice Milton Glaser en su dicho acá, ¿no? Entonces tengan en cuenta, si quieren concentrarse, si quieren concentrar la mirada, dibujen, tengan una bitácora, dibujen, y es muy importante eso para la mirada. Bueno, acá les muestro una imagen para que pensemos en otro concepto de la mirada. No sé si ustedes están viendo aquí, pero acá tenemos un señor que está midiendo la cantidad de centímetros que hay entre el vestido y la rodilla de esta mujer, ¿no? Uno, si no sabe de qué se trata esta imagen, no sabe qué está pasando acá. Entonces lo que dice Schaeffer es, lo que la imagen me dice es, en primer lugar, lo que logro ver en ella. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos no entendés qué está pasando acá, no sabés que lo que está pasando es que esto es en el año 1920 y hay un señor midiendo qué distancia hay en el final del traje de baño y la rodilla de la persona, porque las mujeres recibían multas por usar trajes de baño muy osados y y que dejaran ver mucha piel, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿qué mirada tenés sobre este hecho, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este hecho puntual, ¿no? Más allá de lo que ves, que es una imagen que representa dos personas y un señor midiendo, ¿cuál es tu mirada, tu perspectiva? Entonces, el concepto de mirada también se vincula con la idea de perspectiva, ¿sí? Eso es importante que lo consideren y también lo que dice Sheffer. Si yo no te cuento de qué se trata, vos no terminás de comprender la idea. Entonces, lo que vemos es lo que sabemos. Muy bien. Y no podemos irnos del concepto de mirada sin que les deje esta página del libro de Galeano, que es el libro de los abrazos, donde él escribe un texto muy hermoso que nos termina de cerrar lo que es la mirada. Se los voy a leer, está acá sobre el fondo rojo. El texto dice, Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur, ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Fíjense cómo personaliza al mar, ¿no? Y lo hace femenino. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar. Fíjense qué hermosa manera poética de hablar de la mirada. La mirada es mucho más que ver. El niño vio el mar, pero lo que no podía era mirarlo, por la intensidad, por la enormidad del mar. Entonces tengan en cuenta que la mirada es mucho más que la vista. Bueno, entonces sintetizando acá, ver, considerando la diferencia, el ojo no es la mirada, eso dice Jacques Aumont. Entonces, ver está ligado a la percepción, ¿no? La vista es uno de los sentidos que tenemos, que hay que conocer, cuidar, por supuesto, cuidar la salud de nuestra vista. Los que diseñan e ilustran tienen que tener en cuenta la vista, tienen que tener en cuenta las posibilidades, la legibilidad, por supuesto, el daltonismo, la distancia, todo eso hay que tener en cuenta para que la vista funcione del mejor modo posible, ¿no? Tener en cuenta la luz, la vista se vincula obviamente con la luz y con el ojo como receptor, ¿no? De sensaciones luminosas. Entonces es muy importante cuidar la vista desde el punto de vista de la salud, ¿no? Fisiológico, es importante cuidar la vista, usar lo que haya que usar para tenerla en las mejores condiciones posibles. Pero también, y acá pasamos a la mirada, es muy importante cuidar la mirada, hacerla crecer, estudiar, observar, dibujar, por supuesto, pensar para que nuestra mirada sea lo más amplia posible. Entonces, la mirada se vincula, como venimos diciendo, con la observación, por eso les dije dibujen, con la atención, con poder centrar nuestra atención en una sola cosa a la vez
y eso es muy difícil últimamente, pero hay que tratar de lograrlo. La mirada se vincula con el pensamiento, con el conocimiento, con tus ideas, con tu perspectiva del mundo, con tu manera de pensar, ¿no? Con la intención que tenés, se te nota en la mirada, y por supuesto con el juicio que vas a hacer, porque tu mirada define cómo vas a juzgar cualquier cosa que estés viendo, digamos. Tu mirada define cómo vas a juzgar a una persona, a una situación, etcétera. Y de tu juicio depende en algún punto cómo vivas, ¿no? Y cómo hagas que los demás que te rodean estén contigo. Entonces, quiero decir, la mirada es muy amplia, es muy hermosa y se puede trabajar la mirada ampliando los horizontes, pensando siempre en lo que estará sucediendo con el otro, ¿no? Pensando siempre que lo que constituye tu mirada es una parte nada más de la realidad. Entonces, esta es la síntesis de vista y mirada que les quería plantear y que se vincula, por supuesto, también con las emociones. O sea, no podemos dejar de lado las emociones. Muy bien, acá les pongo un ejemplo gráfico y vamos a ver varios en los videos que tengo preparados sobre la mirada. Este es un ejemplo gráfico, un diseño de Bill Gold, donde lo que fue visto por este ojo, que se asombró, ¿no? Sale por el ojo y va hacia el lugar del observador. Es un ejemplo del uso de un ojo y de la mirada, ¿no? Bueno, es infinito todo lo que se encuentra en cuanto a composición visual sobre el ojo y la mirada y voy a tratar de compartirlo con ustedes a partir de este video donde ya nos queda claro la diferencia que hay entre vista, ¿no es cierto?, y mirada. Así que bueno, piensen que cuando diseñan, cuando ilustran, están trabajando para ambas cuestiones, la vista de las personas y su mirada del mundo. Y eso es muy importante que lo consideren, ¿no? Su cultura, sus ideas, su manera de interpretar. Muy bien, mirar, mirar, hasta ya no ser uno mismo. Eso dice Martín Joly, hermoso libro que también les dejo en el listado bibliográfico, ¿no? Y hermosa la frase, ¿no? Uno deja de ser uno mismo cuando mira y mira, se transforma, uno cambia, uno ve las cosas desde otro lugar, ¿no? Más allá de ver, cuando uno amplía su mirada, puede llegar a vivir de otro modo, captar otras cuestiones, en fin, es otra manera de vivir, ampliar la mirada. Bueno, acá está la bibliografía de este video y les sugiero que vean, ahí tienen las tapitas de los otros videos que estoy produciendo hasta ahora. Muchas gracias siempre por estar. Siempre les digo muchas gracias, 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 porque cada pequeño mensajito que ustedes me dejan abajo del video son energías, pilas para que yo pueda seguir dejándoles todo este material que me apasiona, eso seguro. Y me encanta hacerlo. Así que bueno, chau, chau. Suscríbanse, los que no están suscriptos, los espero. Muchas gracias por estar ahí. Chau, chau. Nos vemos en el próximo.